no es como yo. Él es santo y es perfecto. Le damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de descuidarnos, ni tenemos que distraernos. De ninguna manera, porque quizás nuestra vida trasciende en armonía, trasciende en medio de tranquilidad, trasciende en medio de la paz, trasciende sin preocupaciones. Dice la palabra de Dios que Job, el hombre, aquel que agradaba a Dios, el hombre justo, piadoso, ese hombre que agradaba a Dios, el cual así le expresó a Satanás. Job se levantaba todas las mañanas y hacía holocausto, ofrenda a Dios por sus hijos. Había sido prosperado, dice que era el hombre más prosperado en todo el oriente que había por esos tiempos. Entonces, imagínense ustedes que era un hombre que no tenía demasiadas preocupaciones, las preocupaciones cotidianas de haber sido un hombre prosperado, de tener una familia, pero él se levantaba todas las mañanas y hacía sacrificio, ofrendas a Dios, en gratitud, porque cuidaba a sus hijos, porque cuidaba de sus bienes. Entonces era un hombre que estaba seguramente despreocupado de otras cosas, sino que solo ocupado de lo que todo el mundo hoy día se ocupa y de lo que nos ocupamos, de la familia, del trabajo, de las tareas cotidianas, de los proyectos individuales, familiares, ministeriales aún. Estamos ocupados en eso y quizás no advertimos que en otro plano, en el plano espiritual, se está gestando una lucha, se está gestando un problema, como el que tenía Job. Job estaba haciendo ofrenda, estaba haciendo holocausto, sacrificio, agradeciéndole a Dios, trabajando, viendo y contando sus ovejas, sus camellos, sus asnos, dice la palabra del Señor, su ganado, las contaban por cientos y por miles, y tenía un sinnúmero de criados, dice la palabra de Dios, y él estaba ocupado y preocupado en eso y de agradecer a Dios, pero no sabía que en el plano espiritual se estaba gestando una gran lucha para con su vida, para con todos sus bienes, para con su familia. Y eso es lo que estaba sucediendo. Mientras él estaba agradeciendo a Dios y vivía su vida y trascendía sus días en forma armoniosa, en su rutina habitual, en ese plano espiritual se estaba gestando el pedido de Satanás para que Job perdiera todos sus hijos, para que perdiera todos sus bienes, su riqueza y por último perdiera su salud. Sí, quizás a veces nosotros en la vida no entendemos y nos desentendemos a veces de las cosas espirituales y no sabemos, quizás se está gestando una gran lucha, una gran prueba que Dios quizás, seguramente, así como a Job se le fue permitido por Dios que Satanás tocara todas las cosas menos su alma, menos su integridad. Quizás también en nuestra vida por ahí está trascendiendo en una vida con armonía, en una vida de rutina, en las ocupaciones naturales y cotidianas, pero quizás en el plano espiritual no sabemos lo que puede estar sucediendo, lo que puede estar pasando, lo que puede estar gestándose en ese plano espiritual, que puede ser en beneficio o quizás puede ser para nuestro entender y el razonamiento en perjuicio. Por eso Job en su integridad pudo decir, ¿acaso lo bueno viene de Dios y lo malo? O si Dios dio, también es Dios quien quitó. Nunca le atribuyó a Satanás su desgracia ni su problema. Solo dijo, si Dios dio, Dios también es el que quitó. Y esa integridad la mantuvo a pesar de todas las pruebas y adversidades y todas las circunstancias que vivió, la muerte de sus 10 hijos, la muerte de sus criados, la muerte de su ganado, la pérdida de todo por lo que él había trabajado, y luego su salud,
también la perdió, y sin embargo fue un hombre que aún así se mantuvo en integridad. Por eso es digno de admirar este hombre, pero también es digno de analizar, porque quizás nuestra vida también trasciende sin aflicciones, sin problemas, sin advertir que quizás estamos pronto a pasar y a vivir una prueba en la cual Satanás es el que está preocupado que seamos sometidos a ella, y Dios se lo permite. Lo mismo le pasó a Pedro. En el libro de Lucas, el capítulo 22, dice la palabra de Dios, pero Jesús le advirtió a Pedro. Jesús le advirtió a Pedro diciéndole: Satanás ha pedido para que tú seas zarandeado. Satanás ha pedido. Y Pedro quizás no entendió en el momento. Pedro no advirtió quizás las circunstancias que le venían por delante. Y eso lo vemos claro, que Pedro no entendía lo que estaba sucediendo. Y cuando empezó a vivir la prueba y a pasar la prueba, el hombre en la aflicción a veces no entiende, pierde la perspectiva de la fe y la confianza en Dios. Job no la perdió, pero muchos a veces pierden esa perspectiva, pierden la confianza, pierden la fe delante de la adversidad, delante del problema, delante de la circunstancia. Pero yo quiero decirte, hermano, que toda prueba, toda aflicción que puedas estar pasando, créame que un día se planeó en el plano espiritual y Dios lo permitió. Pero una cosa le dijo Jesús a Pedro: yo rogaré para que la fe no te falte, para que la fe no falle. Querido hermano, Dios va a rogar por eso, Jesús va a rogar por eso, pero eres tú quien tiene que echar mano a la fe. Eres tú quien tiene que creer, seguir creyendo a Dios, más allá de la adversidad, más allá del problema. Yo no sé, quizás estás viviendo y trascendiendo la vida con total naturalidad y no sabemos que lo que se está gestando en el plano espiritual. Quizás se esté gestando allí el diálogo como el que se gestó para pedir a Job ser probado. Quizás también como se pidió a Pedro ser probado. También dice la palabra de Dios que todos debemos ser probados, debemos ser sometidos, ¿sí?, al crisol, como el oro en el crisol. Todos debemos pasar por el fuego. Nadie quiere hacerlo, nadie quiere someterse a ello, nadie quiere vivir circunstancias adversas en la vida, pero créame que Dios lo permite porque es necesario que nosotros en la prueba podamos seguir sosteniendo nuestra fe, pasar la prueba para poder ser hallado apto, porque Dios quiere y necesita de hombres, de mujeres, de jóvenes que tengan una fe a prueba de fuego, porque vendrán circunstancias en el ministerio, vendrán circunstancias a la iglesia, al mundo donde Dios tendrá que usarse de hombres, mujeres y jóvenes que estén probados, que hayan pasado por el fuego, que hayan resistido la prueba, que hayan superado la adversidad, que hayan sostenido su confianza en el Señor más allá de cualquier adversidad, y puedan en la adversidad reconocer que Dios no ha perdido el control, y también reconocer que si estamos viviendo adversidad, estamos viviendo prueba, es porque Dios sabe hasta dónde nuestras capacidades pueden soportar, porque Dios no pondrá más carga de la que nosotros no podamos llevar. Por eso en esta hora, hermano, si tu vida está trascendiendo con naturalidad, yo quiero decirte que debes prepararte, porque quizás tarde o temprano vendrá la prueba, vendrá la aflicción, vendrá la angustia, vendrá el dolor, pero es allí donde Dios no te desamparará, Dios no te dejará. Dios estará así como estuvo con Pedro diciéndole: yo rogaré. Cuando tú estés pasando por la prueba, crea que Jesús está rogando por ti para que la fe no te falte, para que la fe no mengue. Yo quiero decirte que para que la única manera que eso suceda es que tú tengas que seguir creyendo en Dios, tengas que seguir tomándote del Señor, tengas que seguir haciendo lo que Dios te encomendó hacer.
hacer. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguir escuchando palabra del Señor. Muchos en la prueba, en la dificultad, en la angustia, muchos se apartan del camino, muchos se apartan de la iglesia, muchos dejan de escuchar la palabra de Dios. Créame que ese no es el camino. El camino es sostenerse, el camino es estar firme, el camino es seguir escuchando palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, pero el oír de su palabra, dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Entonces, querido hermano, cuando tú pusiste un pie afuera, ese es lo que Satanás quiere. Cuando tú te saliste de la iglesia, eso es lo que Satanás quiere, porque es allí donde vas a dejar de escuchar una palabra, donde vas a dejar de congregarte, donde vas a dejar de alabar a Dios, donde vas a dejar de sentir el gozo, cosas necesarias para sostenerte, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios es lo que incrementa nuestra fe. Lo que está diciendo el Señor a Pedro cuando era pedido para ser zarandeado y le dijo: yo rogaré a ti para que no te falte la fe. En estos días, traducido a estos tiempos y a la luz de la palabra de Dios, lo que Dios estaba solo diciéndole a Pedro: yo rogaré que no te falte la fe. Le estaba diciendo: yo rogaré que sigas escuchando palabra de Dios. Yo rogaré para que no te apartes de la iglesia. Yo rogaré para que sigas glorificando a Dios. Yo rogaré para que sigas cantando si cantas, para que sigas tocando si tocas, para que sigas predicando si predicas, pero nunca te apartes. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Pedro cuando le decía: yo rogaré para que la fe no te falte. Así es, querido hermano y amigo, vendrá la aflicción, vendrá el problema, vendrá porque tendremos que ser aprobados. Tenemos que ser probados, ¿sí? Tenemos que pasar por el fuego, tenemos que ser hallados aptos, ¿sí? Porque aquel que se toma de la mancera, dice la palabra de Dios, y mira para atrás, no es apto para la obra. Así es, hermano. Yo no sé qué es lo que puede haber pasado en la vida. Yo no sé qué adversidad, cuál es el problema, pero nada justifica el no seguir el camino de Dios. Nada justifica no seguir congregándose. Nada lo justifica no seguir escuchando palabra del Señor. Nada lo justifica entregar los ministerios como muchos lo hacen. Muchos entregan un ministerio, muchos entregan el talento, muchos entregan el don que Dios les dio, muchos lo entregan por cuando pasen por una prueba, cuando pasan por una adversidad, cuando pasan por una aflicción, cuando son probados. Yo quiero decirte, hermano, que esa no es la actitud del hombre y la mujer que creyó en Dios, así como creyó Job en el Señor, y en la prueba jamás dudó de que su Redentor vivía. En la prueba jamás dudó de que Dios desconocería su circunstancia, porque así Él lo manifestaba. En la prueba jamás dudó de su fe y de las promesas de Dios, porque aún esta mi carne deshecha, con estos mismos ojos veré a mi Redentor, decía, veré a mi Salvador. Entonces, querido hermano, querido amigo, yo quiero decirte que la adversidad son circunstancias que están primeramente planeadas en el plano espiritual, y nuestra vida trasciende natural. Y si nosotros a veces no advertimos, pero tarde o temprano va a llegar la aflicción, va a llegar la persecución, va a llegar el dolor, va a llegar la traición, va a llegar la carga, pero es allí donde nosotros tenemos que, allí delante de Dios, mostrar que no hemos creído en vano, que no hemos servido a Dios en vano, que no hemos escuchado palabra de Dios en vano, que no hemos trabajado en la obra de Dios en vano, que no hemos cantado, no hemos alabado a Dios, que no hemos tocado, que no hemos sido parte de un ministerio en vano. Sí, no lo hemos sido en vano. En la prueba lo vamos a demostrar, porque cuando venga la prueba, yo me voy a sostener, yo me voy a tomar de Cristo, yo no me voy a soltar, yo no voy a dejar de estar a los pies del Señor.
Señor. Eso es lo mismo que decía la mujer de aquella que padecía una enfermedad por 12 años. Una enfermedad por 12 años. Una mujer que estaba destrozada, afligida, angustiada, desahuciada. Una tremenda prueba. Pero cuando pasaba Jesús, ella solo se puso un propósito. Si tan solo tocare el borde de su manto. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. ¿Sabe qué, querido hermano? Cuando tú tengas un problema, ¿a dónde vas a ir? A los pies de Cristo. Cuando tú tengas una necesidad, ¿a dónde vas a ir? A los pies de Cristo. Cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción, cuando venga la angustia, el dolor, la traición, la persecución, la carga, ¿a dónde vas a ir? A los pies de Cristo. ¿A dónde vas a ir? Muchos hermanos dan vuelta la espalda al Evangelio, dan vuelta la espalda a la iglesia, dan vuelta la espalda a la fe, dan vuelta la espalda a años a veces de servicio en la obra, por un problema, por una aflicción, cuando somos advertidos que seremos probados, que somos advertidos que vamos a pedir para ser zarandeados como Pedro, que somos advertidos que vamos a ser probados como el oro en el crisol. Somos advertidos, hermano, de estas circunstancias. Somos advertidos. No tenemos que ser ignorantes a estas circunstancias, aunque hoy nuestra vida esté trascendiendo con total naturalidad, con total libertad, sin opresión alguna. Pero yo no sé, tarde o temprano, en los cielos se va a tramar la lucha que va a venir contra tu vida. Y es allí donde tú tienes que demostrar que has creído en Dios, que has creído en el Señor, que nada te apartará de Dios, que todo lo que recibiste lo tienes guardado en tu corazón, que todo lo que a Dios entregaste, Dios te lo va a devolver en fuerza, pero solo si tú te sostienes en fe. Dios solo va a rogar que la fe no te falte, y para ello tienes que seguir escuchando palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra del Señor. Así que, querido hermano y amigo, en esta hora, en esta noche, yo no sé, quizás nuestra vida pase con total naturalidad y con total libertad y con total felicidad como la que vivía Job. Vivía esas instancias en su vida y no sabía que en los cielos se estaba tramando una negociación por el cual él iba a ser probado. Sí, de esa manera. Quizás hoy tú estás pasando por un momento de tranquilidad, de felicidad en tu vida, pero no sabemos qué es lo que puede pasar mañana. Quizás haya sido pedido como fue Pedro para ser zarandeado, no sabemos, pero cuando venga la prueba, cuando venga la zaranda, allí es donde vamos a demostrar, allí es donde vamos a poner toda nuestra confianza. Si Dios dio, Dios quitó, dijo Job. ¿Acaso lo bueno nada más viene de Dios? Lo malo también Dios lo permite, no que genere el mal, pero permite a Satanás que toque nuestras vidas, así como le permitió a Job. De esa manera Dios lo permite, pero hay algo que Dios sabe precisamente cuáles son nuestras fuerzas, para no permitirle a Satanás que ponga mano sobre nosotros más allá de la que nosotros podamos soportar. Así que, querido hermano, querido amigo, si estás pasando por una prueba, mantente firme, mantente sólido, sigue confiando en Dios. Dios está rogando para que la fe no te falte. Eso es, Dios está rogando para que la fe no mengue en tu vida. Y si estás viviendo holgadamente, sin problema y en felicidad, también mantente firme, porque quizás se está gestando la negociación en la cual va a hacerte someter a una prueba, a pasar por la zaranda, y cuando ella llegue tendrás que demostrar que si realmente has creído, has confiado en el Dios Todopoderoso. Así que en esta hora, querido hermano, querido amigo, podamos estar firmes sirviendo a Dios, podamos estar firmes escuchando palabra del Señor, sosteniéndonos en la fe que es
en la palabra del Señor. Así que vamos a orar en esta hora, vamos a inclinar nuestro rostro, le vamos a agradecer a Dios, porque si estamos en prueba, le vamos a agradecer a Dios porque hasta hoy día la fe no nos ha fallado, no nos ha faltado. Y si no estamos pasando en prueba, le vamos a rogar a Dios que la fe no nos falte. Pero hay una única herramienta para que la fe no nos falte, es no apartándonos de la palabra del Señor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, Señor Jesús, agradecemos tu bondad, tu misericordia. Agradecemos, Señor, el que tú, Dios mío, estés a nuestro lado, así como lo estuviste con Pedro, Señor, sosteniendo allí y rogando para que la fe no decayera. Te damos gracias, Señor, porque sin tu ayuda nada podemos hacer. Rogamos, Señor, que tú puedas estar intercediendo para que nuestra fe no decaiga, no mengue, Señor. Para que sigamos, Señor, animados, sostenidos, Señor, en tu camino. Gracias te damos, Señor, y te agradecemos por todas las cosas, Dios mío. Agradecemos porque tú nos sostienes, Señor, en la prueba, en la adversidad, en la angustia, en el dolor. Te damos gracias a Dios, y si no hubiere, Señor, dificultad en esta hora, te damos gracias, Señor, porque nos alimenta, Señor, por medio de tu palabra para el día de la prueba, para que cuando llegue la fe no nos falte. Te damos gracias, Dios mío. Ruego una bendición por cada uno de mis hermanos, por cada uno donde quiera, Señor, que estén escuchando esta palabra, a donde quiera que llegue, Señor, y cualquiera que pueda creer, Señor, en esta hora, le alcancen tus misericordias. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.